Hoy Morena tiene la mayoría calificada por las reglas que inventó el PRI y el PAN. Ok. Reglas que en su momento beneficiaron al PRI y al PAN. ¿De qué sirve ser diputado? O sea, ya ganaron todas. Y también, pues tu voto vale mucho o poco, porque aunque tú votes en contra, como quiera, Morena ya tiene los votos. Es decir, hay bancadas del PRI con un diputado, ¿eh? Entonces lo que dice el presidente es, hay que reformarlo para que sea la gente quien pueda votar, quienes los van a juzgar más adelante y por quienes van a asegurar que las leyes se cumplan. Ay, güey. O sea, así Taylor Swift va a ser nuestra juez. ¿Qué debemos de estar haciendo como ciudadanos ante todo este panorama? Y Las maletas. No. Con todo esto y el poder absoluto de Morena, ¿nos vamos a convertir en Venezuela? Mira, no nos... A ver... Estamos ready. La FRAT viene de fraternidad y somos un grupo de empresarios en seguros que desciende de la empresa Consolida Capital. Si te interesa formar parte, en la descripción vendrá un link de aplicación. Bienvenido a un episodio más de la FRAT Podcast. El día de hoy tenemos un tema muy interesante del cual la mayoría de los mexicanos estamos atentos, por no decir preocupados. Y tenemos un invitado que nos va a ayudar a desmenuzar este tema de la manera más... yo digo informada, sería la palabra. Nos acompaña Pato Morelos. Patricio Morelos, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación y ya había visto muchos capítulos de su podcast y ahora contento de estar aquí con ustedes. Excelente. Lo presento, bueno, antes de dar la biografía, una breve biografía de Pato. Rodrigo, si quieres presentar. ¿De qué medio vienes? ¿Eres de Latinos, verdad? Yo soy comprado de Latinos. Ya sabía. De hecho, ahorita debe estar depositándonos ahí la oposición. Lore Mola. Vamos a ver un poquito la biografía de Pato. Pato, honestamente, creo que es el consultor más exitoso de su generación y posiblemente... Somos muy poquitos en la generación, yo creo. Sí, nos grabamos 5. Oye, mentiras no dije. O sea, eran 2 y... Ya el otro ya no se dedica a eso. Y el otro empató conmigo. Más allá de que eres un apasionado del análisis político, pues eres profesor en el TEC de Monterrey, eres conferencista, columnista para CNN y otros medios de comunicación. Nos estabas platicando ahorita que has colaborado o dado tu opinión en medios como Multimedios, TV Azteca, no sé si algún otro. Sí, pues en varios aquí en el país, Milenio, El Heraldo de México, Forbes. Digamos, quien tiene la necesidad de escucharme un poquito. Perfecto. Y bueno, eres cofundador de Poligrama. Y por ahí me quiero detener para que tú mismo nos cuentes qué es Poligrama. Mira, es una pregunta sencilla y complicada. Ahorita, antes de empezar, precisamente me preguntan, oye, a ver, exactamente qué es lo que haces. Mira, Poligrama es conocido en el mercado como una casa encuestadora. Hacemos estudios de opinión. En español, sencillo, hacemos encuestas. Hacemos encuestas de diversos tipos, encuestas telefónicas. No sé si a ustedes o a quienes nos están escuchando y viendo alguna vez les han llamado para preguntarles si el día de hoy fuera la elección a la presidencia municipal de tu municipio, ¿por quién votarías? Digite 1 si es por tal, digite 2. O también para preguntar, ¿usted aprueba o reprueba a su gobernador, a su presidente, a los partidos políticos? Y también hacemos encuestas casa por casa. ¿Cómo son estas encuestas? Lo dice muy claro el nombre. Vas a las casas, tocas y preguntas lo mismo. ¿Por quién va a votar? ¿Qué opina de su gobierno? ¿Qué opina de ciertos programas? ¿Qué opina de los servicios públicos? Y bueno, además de eso, hacemos algunas otras cosas como grupos de enfoque, focus group en inglés, donde reunimos gente para platicar largo y tendido sobre temas interesantes, no solo de la política, también nos contratan empresas a veces para medir patrones de consumo de la gente. Y tenemos otros servicios ya muy específicos de redes sociales, de contactación masiva, de mensajería masiva. Pues bueno, básicamente eso es lo que hacemos en Poligrama. Generar información para que los políticos puedan tomar buenas decisiones. Decisiones para tener buenos gobiernos o decisiones para ganar. Voy a hacer las preguntas incómodas, pero a ver, cuando hablamos de una empresa como la tuya o concretamente una encuestadora, pues ¿qué tanto realmente ya sabes que son temas delicados y por ende la gente dice, ay, te pagaron? O sea, lo que tú sacaste ahí tiene tintes para favorecer a alguien. ¿Qué tan cierto no es eso? ¿Cómo funciona? Mira, a ver, es complicado platicar de eso. Como dices, es la pregunta incómoda, pero hay que decirlo. Yo creo que en México hay dos tipos de encuesta, y no solo en México, diría en el continente y probablemente en el mundo.
La encuesta que genera información para tomar decisiones y la encuesta que dice lo que el cliente quiere escuchar. Nosotros estamos en el negocio de la toma de decisiones. Lo digo yo, creo que soy y mis socios lo son lo suficientemente jóvenes como para dentro de 20 o 30 años ser personas con buena reputación, personas reconocidas, personas que sumaron. Pero otros lo que buscan es decir, a ver, Franco va a ganar aunque va a perder. ¿Por qué? Porque según yo eso va a provocar que tú votes por él, porque la gente vota por el que va a ganar. Esa es una creencia, ¿eh? Claro. Yo no estoy tan convencido de eso. Sí. Lo acabamos de ver en la elección presidencial, donde el 99% de las encuestas decían que iba a ganar Claudia Sheinbaum, muy poquitas decían que iba a ganar Xóchitl Gálvez, pero había quien decía, pues la buena es la que dice que va a ganar Xóchitl Gálvez, ¿eh? Claro. ¿Por qué? Porque es lo que yo quiero creer. Y creo que ahí se empieza a poner interesante la plática. Yo no soy tan convencido, y se los diría abiertamente, de que la gente se informe. Yo creo que la gente refuerza posturas. ¿Qué significa esto? Sí. Yo consumo periódicos y noticieros que dicen lo que yo quiero escuchar. No me quiero informar. Si yo quiero al presidente, voy a leer al que dice el presidente es el mejor del mundo. Si yo odio al presidente, voy a leer y consumir a quien dice que es el peor del mundo. Y si escucho lo contrario, voy a decir que eres un vendido, porque no es cierto. Porque yo no me puedo equivocar, ¿no? Entonces es complejo y el tema de las encuestas sí, pero bueno, pues haciendo esfuerzos para profesionalizar el tema. Duda, digo, entendiendo porque nosotros, pues, nosotros evidentemente manejamos una empresa, entonces, pues, manejar una empresa significa buscar un resultado económico, ¿verdad? Entendiendo, pues obviamente alguien paga para que se haga ese estudio, empecemos por ahí. Muy diferente. Más bien habría que ver cómo se monetiza. Claro, o no sé si tú lo haces y luego buscas monetizarlo o venderlo a quien lo quiera consumir, evidentemente. Pero una cosa bien diferente es que publiques lo que la persona quiere que publiques. Yo creo que serían diferenciar esos dos temas, ¿no? Mira, yo creo que cuando nos sentamos en una mesa, lo primero que decimos es, nosotros sí hacemos encuestas. Prácticamente esa es la presentación, porque ahí tratamos de rápidamente decir, no te voy a vender el resultado de mi estudio. Claro. Tú me contratas para que yo te dé la información, para que te le diga la verdad. Ha habido casos, y digo, no me alargo de más, donde yo le he dicho a amigos, no te lances. Claro. ¿Por qué? Porque vas a perder. Sí. No gastes tu dinero en la campaña, vas a perder. Algunos lo toman muy bien, otros no lo toman tan bien. Les podría contar también de muchos casos de gente que no nos ha pagado por decirle la verdad. Pero yo prefiero decirte la verdad y que el día de mañana me invites a comer porque todos te mintieron a que yo te diga, ¿sabes qué? Éntrale, vas a ganar. Págame la factura, pero vas a ganar, éntrale. Y luego vas a perder. ¿Y qué me vas a decir? Me engañaste. O sea, ya hiciste toda la chamba, el resultado fue no vas a ganar, se enojó la persona y prefirió no pagarte. ¿Así pues, fue? Algunos casos, otros te lo agradecen, ¿no? Okay. Otros, y luego se puede poner más complejo donde yo te digo, sí vas a ganar, pero por 3 puntos o 4 puntos. Muy no, pero es que Franco me dijo que voy a ganar por 20. Bueno, yo siempre digo, pues yo te hablo por lo mío, ¿verdad? Y nos podemos equivocar. Al final no es infalible. Las encuestas son fotografías de un momento específico que ahí en la diapositiva de metodología dice, tiene un margen de error, ¿verdad? Claro. Pueden fallar las encuestas, y lo digo de una vez. Claro. No son infalibles, pero creo que son herramientas muy buenas para que los políticos sepan cómo anda la cosa, pero también para que los ciudadanos sepan cómo anda la cosa, porque luego muchas veces opinamos sobre muchos temas y pues no tenemos mucha información. Probablemente para cuando salga este episodio, la doctora Claudia Sheinbaum ya tomó posesión, ¿no? ¿Cómo llega? ¿Han visto eso? ¿Cómo llega en la percepción del mexicano, del electorado, a este reemplazo a Andrés Manuel? Mira, yo siempre arranco con la misma frase que es vámonos de lo general a lo particular, ¿no? No quiero entrar de lleno sin antes dar algunos datos. Yo no sé si la gente que nos está escuchando esté a favor o en contra de Morena o esté a favor o en contra de la oposición, ¿no? También creo que hoy más que nunca México está polarizado y ya odio el concepto de polarización porque está como demasiado choteado. Pero diría todo el mundo, pero lo es. Sí, pero a veces hay blancos, negros, ya vemos algunos en los grises. Okay. Pareciera hoy que cada vez hay menos grises y es o estás o no estás, Exacto. o eres o no eres. Pero la información es la información y los datos son los datos. ¿Cómo arranca Claudia Sheinbaum en el gobierno? Con mucha fortaleza. Okay.
¿En qué aspecto? Ahí les van algunos datos. López Obrador gana en el 2018 la presidencia. Cuando gana, se convierte en el presidente más votado de la historia. Cuando Andrés Manuel llega a la presidencia, Morena gobernaba 0 estados en el país. 0. O sea, es decir, llegó a romper una inercia de un país gobernado por el PRI, por el PAN, que todavía no eran aliados, pero ellos, digamos, si viéramos el mapa pintado de colores, era rojo y azul. Llega Andrés Manuel con 0 estados gobernados. Morena era un partido relativamente pequeño. Al día de hoy, 2024, 6 años después, Morena es el partido más grande, pero también el de mayor crecimiento. En muy poco tiempo creció demasiado. Se funda en 2014. ¿Por qué digo que llega Claudia Sheinbaum con una fortaleza? Mira, de arranque, López Obrador, nos guste o no nos guste, cierra su gobierno con una aprobación de entre el 60 y el 65%. 6 de cada 10 mexicanos aprueban a López Obrador. De los que le preguntaron. 6 de cada... Mira, si no fuera así, los resultados electorales no serían los que vamos a ver. Fueron. Morena gobierna 24 de 32 estados. En 6 años. Claro. Tienen mayoría calificada en Cámara de Diputados y tienen mayoría calificada en Cámara de Senadores. No me quiero poner muy académico, pero no veíamos una mayoría calificada en México desde hace décadas. Desde el 97 ningún presidente tenía mayoría. López Obrador lo logró. Y no Ernesto Zedillo a la mitad. En el 97 hasta el 2018, López Obrador tuvo mayoría. Claudia Sheinbaum tiene mayoría calificada, 2/3 partes. O sea, es decir... ¿Cuándo fue la última vez que México vivió eso? Con Zedillo. Pues previo a... Pero es decir, la mayoría calificada es de la que estás hablando. Previo a la caída del PRI. O sea, imagínate que hasta el 97... Era el PRI, ¿no? El presidente en turno, que todos habían sido del PRI, habían tenido la mayoría en el poder. Para quien nos escucha, ¿qué es la mayoría calificada? Mayoría calificada es tener más de 2/3 partes de los integrantes. Esto lo que te permite es cambiar la Constitución. Para tú poder hacer cambios a la Constitución, tienen que votarlo 2/3 partes de los integrantes de diputados y de senadores. Anteriormente, para tú lograrlo, pues el presidente en turno tenía que convencer a los legisladores de otro partido, pues para que se aprobara. ¿Qué pasaba? Casi nada se aprobaba porque evidentemente la oposición, sea cual sea, casi siempre vota en contra de lo que dice el presidente con el afán de que tú quedes mal y yo te gane en la siguiente elección. Es frío que lo diga, pero lamentablemente pero es la realidad. Así funcionan las cosas. ¿Qué pasa? Que hoy Morena ya no necesita un solo voto de la oposición. Es decir, no hay discusión, pudiera no haber discusión. En diputados rebasaron por un margen. Si quieren, ahorita platicamos de la famosa sobrerepresentación y eso que se habló hace unos meses. Y en senadores les faltaron 3. Que era, gana 3 o que la oposición pierda 3. O sea, si 3 no votaban también, pues podías generarla. Claro. Pero sí lo alcanzaron. 2 del PRD y 1 del PAN se fueron a Morena. ¿Ya es oficial? Ya es oficial. Miguel... Ya está expulsado el PAN incluso, aunque esté impugnado. ¿Cómo arranca Claudia Sheinbaum? Pues muy fuerte, porque gran parte del país está dominado por Morena. Muy fuerte desde el punto de vista político, pero con importantes retos, ¿no? El reto de la seguridad, sin duda alguna, el reto de la economía, el reto de la salud y el reto de llegar a un país dividido. Y no quiero decir dividido a mitades, porque Claudia Sheinbaum se convirtió en la presidenta más votada de la historia. O sea, no podemos decir que hay un grupo y otro grupo que son del mismo tamaño. Hay un grupo mayoritario que hoy está con Morena y un grupo minoritario que genera mucho ruido, que es el opositor. Ahora el gran reto es precisamente poder cómo equilibrar esos dos grupos. ¿Hay riesgos con esto? Mira, como todo, hay claroscuros. Cuando me preguntaban, ¿es bueno o es malo que Morena tenga mayoría calificada? Siempre la respuesta de alguien que anda en política es, depende. Claro. Depende por qué. Porque si nos vamos a la historia, nos daríamos cuenta que cuando no tienes mayoría no pasa nada. Hay conceptos que es la parálisis legislativa. No tienes la mayoría, no la vas a conseguir, no te van a aprobar casi nada. De otra forma te diría, pues bueno, eso puede ayudar a que fluyan proyectos que van a beneficiar al país y todo esto. ¿Qué es lo complicado de todo esto? Que es demasiado el poder ya que tiene Morena. O sea, pueden llegar al Congreso y no necesitar sentarse a platicar con nadie de la oposición. Yo le decía a un amigo en un estado del país que es diputado y local de Morena, en un estado donde Morena tiene una gran parte de los legisladores, qué aburrido. ¿Por qué? Pues porque ya o sea,
Todo ¿De lo qué que sirve quieras van ser a hacer. diputado? O sea, ya ganaron todas. Todas las discusiones están ganadas. Y también, pues tu voto vale mucho o poco, porque aunque tú votes en contra, como quiera Morena ya tiene los votos. Es decir, y si eres opositor, pues también qué aburrido. Hay bancadas del PRI con un diputado, ¿eh? Bancadas del PAN con 2 o 3 diputados en estados. ¿Qué van a hacer? Nada, claro. Ese es el reto. ¿Hay riesgos? Pues por supuesto que hay riesgos, pero también hay que decirlo. Es lo que la gente votó. Claro. Ahí nada más quiero hacer un paréntesis como para entender realmente que va a estar bien difícil. Pero ¿dónde realmente fue un apoyo a Morena y dónde realmente fue un apoyo al tema de becas, al tema de apoyos sociales, a todo ese tema que a mí me queda siempre y siempre me va a quedar esa duda de no sé, Mira, no sé qué tanto fue para un lado, no sé qué tanto fue apoyos, para otro lado. apoyos económicos siempre han habido. O sea, el decir que hoy gana Morena las elecciones porque entregan becas a madres solteras o a jóvenes, becas siempre han habido y es el famoso... y becas vinculadas a conseguir votos también. O sea, es decir, si revisamos expresidentes, cada uno ha generado su propio programa para generar apoyos. Unos más y otros menos. Que tiene un impacto, Claro. por supuesto. Y no estoy tan convencido de que sea dado que te doy un apoyo es comprar el voto. Hay gente a la que verdaderamente le cambió la vida el recibir un apoyo. O sea, es decir, pude yo, hay casos que he visto, poner un carrito de hot dogs. Claro. Pude yo poner un pequeño negocio de venta por catálogo. Y otros sí, seguramente es, pues recibo un dinero, estoy bien a gusto, no necesito trabajar y pues quiero que continúe, ¿verdad? Pero nosotros, y lo digo porque hacemos mucha investigación, hemos visto cómo sí hay un fanatismo. Interpreten fanatismo Claro. como prefieran. Que va más allá de eso. Hacia el presidente López Obrador y no hacia Morena. Que ese es un reto de Sheinbaum, si quieren lo platicamos al rato. Que hoy la gente votó por el obradorismo, no por el morenismo. Ok. Entonces, si hay una afición a un presidente que visitó municipios que nunca en su vida habían recibido un presidente, que habló todos los días por la cámara durante 6 años, que pone canciones de la banda MS, de Chicoche, del grupo que a ustedes les gusta en la mañanera, que habla como la gente, o como diría él, como el pueblo. Oye, que eso no está viendo un presidente, ese es para otra discusión, ni siquiera lo tocamos. Pero sí hay mucha gente que dice, el presidente cumplió mis expectativas. Como dicen, No se define la expectativa. El tiempo lo juzgará. Entonces, sí, a mí no me gustaría que nos quedemos con la idea de la gente votó por Morena porque se entregan becas. Pues juntaron más votos que gente que recibe becas. Ahora, yo escuchaba coloquialmente que hubo una reforma ya con Andrés Manuel que consistió en permitir a los partidos políticos elegir en qué candidaturas querían ir en coalición y en cuáles no. Cuando antes eso no se podía. Corrígeme si estoy mal, pero antes tú tenías, si ibas en coalición o en alianza. De hecho, por ejemplo, no sé si la gente que nos ve ha recibido boletas donde, por ejemplo, aparece un recuadro del PAN, uno del PRI y uno del PRD, separados. Y tú tachas, pues Sí. echar solo PAN, solo PRI, solo PRD, o los 3 o Ajá, 2, es la fórmula correcto. que te guste. Y hay otros donde aparece un recuadro con los 3 tres. logos. ¿Y eso qué Entonces es? ahí ya puedes ver que si son candidaturas comunes, Ok, alianzas. ok. Y creo que hacia ese punto vas, el cómo los partidos juegan para al ganar, ganarlo más. No sé si llamarle ¿verdad? sobre representación o el resultado que acabamos de ver, aplasta, que arrasó Morena, se cosechó en 2018, si no me equivoco, ya en el mandato de AMLO, con esa reforma. Porque si tú te metes a ver las fórmulas, eso solo le convenía a Morena. O sea, había unos estados donde ellos sabían que iban a arrasar y no era necesario tomar... Que ahora Sí. no lo entiendo a la perfección, pero el concepto lo logro comprender cuando ahora vemos la diferencia de los del Partido Verde que se suman Claro. a la bancada, los de no sé cuál. Entonces, ¿cómo ese movimiento que, bueno, el comentario concreto es, la oposición lo sabía y lo permitió o permitió esa reforma cuando la pudo haber frenado? ¿Qué opinión? Mira, las reglas son más antiguas. De hecho, hay algunos analistas que dicen que hoy Morena tiene la mayoría calificada por las reglas que inventó el PRI y el PAN. Ok. Reglas que en su momento beneficiaron al PRI y al PAN y que en su Claro. momento afectaron al proyecto de López Obrador y hoy lo benefició. A ver, también tratando de hacerlo muy sencillo porque sí es muy interesante cuando se habla de la sobrerepresentación. Son 500 diputados a nivel nacional. 300 se votan, el país está dividido en 300 distritos, 300 cuadritos, si lo queremos Ok. ver, y cada quien vota en uno. Y hay 200 que se entregan por representación proporcional. ¿Qué significa eso? Que dependiendo del porcentaje de votos que hayas tenido,
es el número de diputados de representación que vas a obtener. Mientras más votos tengas o más porcentaje tengas, más vas a tener. ¿Por qué se inventó esto? Porque antes, pues el PRI ganaba todas las elecciones, ganaba todos los distritos y el Congreso no podía quedar 100% PRI. Claro. Entonces lo que decían es, bueno, al segundo lugar y al tercer lugar le vamos a dar representación porque aunque no ganó, se merece tener ciertos espacios. Fue así como el PAN creció a nivel nacional, ¿eh? Okay. O sea, fue una reforma que en gran medida benefició sobre todo al PAN. Y los partidos han aprovechado esta regla pues, para ver cómo tener más. ¿Qué dice la regla? O más bien, ¿qué fue lo que hizo Morena para no tener sobrerepresentación? Es decir, a ver, yo voy a ser candidato, bueno, no voy a decir yo, cualquiera de los dos va a ser candidato de la 4T. Yo sé que va a ganar Morena. Pero si en todos los distritos los gana Morena, no nos van a poder dar todos los plurinominales sí, porque hay un límite que dice del 8%, o sea, tampoco puedes acceder a tantos. Entonces decimos, toda mi campaña va a ser brandeada por Morena, pero yo estoy siglado por el Partido Verde. O sea, en el registro, en la letra chiquita, dice Franco, candidato del Partido Verde. Okay. Y la gente pudo haber votado toda por Morena, ¿eh? O sea, pudo haber ganado Franco y el 99% de sus votos fueron de Morena. Pero está siglado por el Partido Verde, en la alianza con Morena y el PT. Yeah. Entonces, tú entras a la bancada del PT, del Partido Verde. Y así pasó en todo el país. Ganaron muchos legisladores del Verde y del PT, y tú revisas los resultados y dices, pero si no votaron por estos partidos, ¿no? Pero en el acuerdo de la alianza que hicieron, así se definió. Entonces, a la hora de la repartición de los plurinominales, Morena pudo obtener muchos plurinominales, muchos diputados y senadores que quizás no hubiera podido obtener por ese límite que establece la ley. Pero como muchos de ellos estaban siglados por el PT o por el Verde, fue así como lo lograron. Oye, pero lo mismo pasó con la alianza PAN-PRI-PRD. Hubo candidatos, diputados, donde toda tu campaña fue del PAN, pero estaba siglado por el PRD, ¿eh? O estaba siglado por el PRI. O sea, es decir, es una regla que todos los partidos han utilizado. ¿Por qué Morena obtuvo la mayoría calificada? Porque tuvieron una diferencia brutal de votos con respecto a los demás. O sea, es decir, si en el 2006 o 2012 Calderón o Peña Nieto hubieran ganado con ese margen de diferencia y hubiera sido un voto también en el legislativo, pues el PRI y el PAN quizás también hubieran tenido mayoría calificada en su momento. Reforma judicial. El primer gran movimiento, bueno, lo sabemos que... O más bien el último movimiento de López Obrador. Digo, el primer gran movimiento utilizando la mayoría. Su mayoría calificada. Y el último de Andrés Manuel, que lo deja como su sello, la despedida. Su despedida y su sello que se probó. O sea, literalmente fue diseñado, o en el tiempo fue para que coincidiera y fuera antes de que Andrés Manuel se fuera. ¿Qué onda con eso? O sea, literalmente la mayoría de la gente está asustada, desinformada, está pues ansiosa de este tema. O sea, si la polarización está a flor de piel, con esto está siembra el miedo total. ¿Qué piensas de esto? Mira, y otra vez voy de atrás para adelante y que no parezca regaño. Si Morena no hubiera obtenido la mayoría calificada, no habría reforma judicial en este momento. Claro. Y es el regaño para la oposición, ¿eh? Claro. que creo que sí hay que decirlo. Se concentraron demasiado en aspirar a ganar una presidencia que todos los datos decían que estaba prácticamente perdida y descuidaron todo lo demás. Okay. O casi todo lo demás. Y esto le permitió a López Obrador en un mes o mes y medio decir, sí va. Si no lo hubieran logrado, no hubiera habido manera de que esto hubiera sucedido, ¿no? Y también regaño a los ciudadanos que hoy se oponen a la reforma de si le hubiéramos dado, si se le hubiera dado más peso a infórmate y vota por los diputados y senadores de la oposición, también hubiera sido distinto, ¿no? Claro. Morena habló del plan C 100 millones de veces y la oposición nunca dijo no al plan C. Claro. O no con la fuerza que le pudieron haber hecho. A ver, reforma judicial. Y quizás hablo por los datos porque justo difundimos una encuesta hace como 10 días donde no es que la gran mayoría de la gente esté en contra de la reforma. Okay. ¿Quién está a favor de la reforma? Quien aprueba a López Obrador. ¿Quién está en contra de la reforma? Todo aquel que está en contra de López Obrador. Okay. ¿Cuánta gente ha leído verdaderamente la reforma? Tampoco sé. ¿Qué es lo que dice? Y dice López Obrador, y creo que lo ha dicho durante 20 años, el Poder Judicial no sirve. Los jueces son corruptos, hay un alto índice de impunidad, no se resuelve ninguno de los casos.
Y dice, ¿por qué es? Pues porque quienes están hoy en el Poder Judicial son corruptos todos, ¿no? O la gran mayoría, en este enfrentamiento que hay entre hoy el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Entonces lo que dice el presidente es, hay que reformarlo para que sea la gente quien pueda votar por quienes los van a juzgar más adelante y por quienes van a asegurar que las leyes se cumplan. Porque el pueblo bueno y sabio, como dice el presidente, claro, pues va a saber elegir y va a elegir a personas honorables, honestas, transparentes y todo lo demás. Ay, güey. O sea, así Taylor Swift va a ser nuestra juez. No está tan fácil. Mira, yo siempre hago una pregunta que en mis clases, día número 1, minuto 1. ¿Quién es su diputado? A estudiantes de ciencia política y RI. O sea, gente que en teoría anda en el ajo, ¿no? Yo creo que traigo un rating del 98% de no sé quién es mi diputado. Al haber tanta desinformación del tema, si no le damos la importancia a votar por el alcalde, al diputado, claro, al senador, al diputado local, ahora imagínate ir a votar por un juez. Por los jueces. Estaba escuchando leyendo una nota que es posible que ir a votar por los jueces tome un promedio como de 4 horas. Fíjate que ahorita, no sé cómo le vayan a hacer. Es difícil hablar de la reforma judicial porque todavía no hay reforma. Es decir, ya se aprobó, pero no se han aprobado las letras chiquitas. Okay. O sea, se aprobó en lo general, falta en lo particular. ¿Qué es lo general? Haz de cuenta el título, reforma judicial. Lo particular es todo lo demás, todo lo que nadie lee en el contrato, ¿verdad? si lo viéramos como un contrato. No hay fecha para la elección. Todavía no está claro cómo se van a definir a quienes serán los candidatos. No queda claro de cuánto tiempo va a ser. No queda claro si va a haber un tope de campaña. O sea, yo no sé si el otro año va a haber panorámicos con cara de, como en Estados Unidos, de vota por el sheriff, ¿no? Sí, okay. Y pones tu anuncio. Todavía no están muy claras las reglas. Que sí se sabe, y les pregunto a ustedes, ¿cómo vamos a ir a votar? Si cuando votamos por presidente deja de votar el 40% de la gente, más o menos en promedio, si cuando vamos a votar por gobernadores a nivel nacional más o menos anda en 50, si cuando vamos a votar únicamente por diputados locales hay casos como Quintana Roo, como Tamaulipas, donde únicamente vota entre el 20 y el 33% de la gente. O sea, imagínate que el 33% de la gente definió el Congreso de diferentes estados, pues ¿cuánta gente va a ir a votar pues por el próximo ministro de la Suprema Corte, por consejeros, por jueces, por magistrados y más allá? ¿Cuáles van a ser los requisitos? ¿Tienes que ser abogado o no? ¿Tienes que tener especialidad en el área que vas a ejercer? O sea, ¿cuáles van a ser los requisitos? No están claros. El proceso de selección. Y mira, pues imagínate una boleta donde van a ver, si esta fuera una boleta, pues 40 nombres. Hay una falla de origen que viene conjunto con también una elección normal. ¿Cuál es? Lo pongo en las empresas, por ejemplo. Si no hay un buen preselección de reclutamiento, evidentemente, aunque tenga 10 candidatos, todos mal calificados, pues voy a hacer una muy mala selección. El tema es que aquí, pues no es una empresa. Aquí se nos imponen a los candidatos. Entonces, que un poco pasa lo mismo en la política, en las elecciones que claro, conocemos. Es decir, claro, no es horrible la frase, vota por el menos malo, ni uno me gusta. Puta, o sea. Ya pasó en Bolivia. Creo que es un país latinoamericano, tiene ciertas similitudes por eso. Y lo que sucedió con Evo Morales, que fue quien impulsó esa reforma en su momento, la consecuencia, después de que fijaron las letras chiquitas y se llevó a cabo, pues la gente perdió interés. O sea, es prácticamente imposible, como lo acabas de decir, conocer por quién estás votando. No lo haces, apenas si lo haces por el presidente. Evidentemente no lo vas a hacer ni por el Poder Judicial, donde los jueces pues no conocen la materia que ellos tienen que ver. Es decir, un juez de telecomunicaciones. Y él qué ve, qué hace, cómo. Entonces, y tengo que votar por él. Entonces, es más, en mi vida puedo tener un tema de telecomunicaciones y tengo que votar por él. Entonces, es algo medio curioso. ¿Qué pasó en Bolivia? La gente perdió interés. ¿Quién ganó? Pues los afines al poder. Y son quienes hoy tienen ese poder. Creo que a México no hay que ser muy listos. No hay que ser un genio. Para saber que lo que nos depara es lo mismo, ¿no? O sea, es lo que vamos a estar viendo en los futuros años es un poder judicial electo donde quienes van a quedar, pues tienen que quedar bien con
quien tiene el poder en el país, ¿no? Que muy posiblemente va a ser de los partidos más populares. Pues Mira, en este caso se Morena. llama Ahora, ¿eso es Morena. bueno o malo? Al final es lo que hay. Es lo que lo que vamos a vivir. Sería vendarnos los ojos y decir, no, los jueces van a ser electos y entonces vamos a poder... Claro. Todos, o sea, Sí, realmente ya sucedió. O sea, no es algo que tenemos que averiguar. Y así como esto, muchas otras cosas que han pasado. Cuando llega la izquierda a México ya había pasado en otros países. Y la historia se ha repetido. Con sus matices, evidentemente distintas, pero suele ser repetitiva, ¿no? Si es esa ilusión de elegir, pues, Mira, no quiero elegir ninguno. O sea, ninguno me... Es un tema bien complejo y yo insisto, yo creo que todavía falta mucho por ver y los mismos personas que impulsaron la reforma se darán cuenta de lo complicada que va a ser en la ejecución. Y por eso creo que ahí todavía va a haber espacios para decir, bueno, vamos a elegir de esta forma, estos puestos, con un límite de candidatos. Que si es cierto, pues mientras... Y eso es en todas las elecciones, gobierne Morena, gobierne el PRI, gobierne el PAN, MC, quien sea. Mientras menos vote la gente, más probabilidades hay de que gane el gobierno. Siempre. O sea, no tiene nada que ver con el partido en turno. Sea quien esté, mientras menos gente vote, más probabilidad hay de ganar el gobierno. ¿Por qué? Pues porque si hay movilización de afines, de gente de gobierno, como se ha hecho siempre. Sus Entonces, aparatos. pero a ver... O su voto duro. Y que eso es bien importante, y lo decía en radio hace un par de semanas. Y en 3 años vienen otra vez las elecciones, Claro. Y otra vez vamos a votar por los diputados federales. ¿Va a seguir teniendo Morena y aliados la mayoría en 3 años o no? Porque otra vez, si nos vamos a desinteresar por 900 días, 1000 días, Oye, y luego vamos a llegar y otra vez apenas nos vamos a empezar a preocupar, pues es lo complejo, ¿no? Y también por el otro lado, quien es afín a Morena y quien es afín al gobierno, pues yo supongo que va a decir, yo quiero que Morena mantenga la mayoría calificada en diputados. Ahora, ahorita lo dijiste, la oposición estaba tan distraída en presidencia que olvidó lo demás. Cuando fue la elección a medio mandato de Obrador, que fue volver a renovar las cámaras, ahí sí pudo mantener la oposición o pudo retener que no hubiera una mayoría, pues no es califica, creo que es Sí. se le llama mayoría relativa. No, absoluta. Absoluta. Pudo retener la mayoría absoluta. ¿Crees que como ya no está el enfoque en presidencia, porque pues no se vota para presidente en 3 años, se puede hacer un mejor trabajo por parte de la oposición, porque pues ahora sí van a estar enfocados en eso? Pues mira, no les va a quedar de otra. O sea, es decir, dado que ya no hay presidencia, se van a enfocar, creo yo, en las gubernaturas, que van a ser muchas, en el 2027, y en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es la diferencia de 2021 a 2027? Que hoy la oposición es infinitamente más débil de lo que era en ese momento. O sea, en 2021 tenían más diputados, tenían más senadores, tenían más gobernadores, tenían más alcaldes. Las marcas de los partidos, no quiero decir que estaban mejor, pero que estaban menos mal. Claro. Entonces llegan en un escenario completamente distinto. Ahora bien, vencieron a un Morena diferente. Claro. A un Morena que no tenía el poder que tiene hoy. Que se van a enfocar ahí, creo que no hay ninguna otra opción. Pero creo que si lo viéramos como una carrera, uno ya va a arrancar un poquito más adelante que otros. Ojo, partiendo de que todo se mantenga igual. Exactamente. Que la aprobación de Claudia Sheinbaum siga siendo la misma de López Obrador, que la gente siga confiando en el proyecto, que la seguridad no empeore muchísimo más, que la economía, que se mantuvo relativamente estable durante estos 6 años y que creo que fue la sorpresa para muchos. Aunque fue la peor economía de hace como 30 y tantos años. Si cambian muchos factores, pudiéramos hablar de otro escenario. Pero si todo se mantiene igual, pues sería un escenario bastante complejo para la oposición. Ahora, ahorita que dijiste que todo se mantenga igual, también habrá que ver qué reglas nuevas, porque pues tienen manera de, pues ya de aprobar ciertas cosas, no sé si en materia electoral, pero ciertas cosas que a lo mejor puedan con eso generar alguna ventaja o mantener alguna ventaja. Y a eso es a lo que hay que estar muy atentos y es a lo que la gente debería estarle poniendo atención, porque otra vez, esto es lo que se votó. O sea, no es que alguien se religió porque se robó las elecciones. O sea, todos esos rollos del fraude, que podemos hablar de condiciones disparejas, pero esto es lo que la gente votó. Si la oposición quiere cambiar la situación, tiene que lograr que la gente vote al revés de lo que ya hizo, ¿no?
¿qué diría? Y como dicen, no hay que ser un genio. Si dices lo mismo, con las mismas personas, con los mismos colores, pues ¿por qué va a cambiar? Son 1000 días, más o menos. ¿Es mucho o es poco? Yo creo que es poco, ¿eh? Es como para arrancar el día de hoy, para intentar cambiar la situación dentro de 3 años, si es que hay intención de hacerlo. Ahora la pregunta también es, y para la gente, pues ¿cómo han visto la oposición del día después de la elección al día de hoy? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se ha hecho distinto? Lo iremos viendo. Pregunta obligada, pero con todo esto y el poder absoluto de Morena, ¿nos vamos a convertir en Venezuela? Mira, a ver, creo que ya no nos convertimos en Venezuela. O sea, Que eso es lo más común que escuchamos en la calle, ¿no? Ya no. López Obrador ya se va. O sea, creo que el miedo era... Se va y yo sí siempre se va. juego el papel como del abogado del diablo. O sea, por eso como hablar bien y mal de todos y dando los datos. También hay otro país como El Salvador donde también se reeligió el presidente. Claro. Y cambió la Constitución. ser reelegido. Y disolvió el Congreso. O sea, Claro. Es decir, también a veces es como siempre ver las dos caras de la moneda. ¿Nos vamos a convertir en Venezuela? Pues depende de... O nos convertimos, pues yo te diría, va a haber un cambio de gobierno, hay distintos partidos. Ahora que sí es cierto, que habiendo un partido con tanto poder, tiene la capacidad de cambiar reglas. Yo pregunto y a veces le digo a amigos, ¿y si el PAN hubiera logrado la mayoría calificada, no cambiaría reglas también? Claro. Y si el PRI tuviera mayoría calificada, ¿no cambiaría reglas también? Si Seguramente MC... sí, o sea, no sé qué tan radicales. ¿Quién Ya sabe? Ese es nunca lo sabremos. Ya pasó con el PRI. El PRI lo tuvo. Tú lo dijiste. Sí, no, a ver, el PRI se funda en el 1929, 27-29 al final, y hasta el 2000, fueron 70 años. 70 ¿no? años. O sea, todo ese lapso de tiempo fue el PRI. Absolutamente lo que hoy es Morena. Y me lleva a la siguiente frase que escuchamos en la calle. Estamos regresando a las épocas del viejo PRI. Todos los partidos quieren ganar todos los espacios. O sea, suena frío, ¿no? Claro, o sea, nadie quiere batallar. si tú le preguntas al dirigente de cualquier partido, ¿tú quieres ganar todo o prefieres perder algunas cosas para tener contrapesos y que haya representatividad? Claro. Yo creo que a lo mejor te aventarán el cuento de que sí, pero claro, sinceramente todos quieren ganar todo. ¿Cuál es la diferencia? Que unos lo logran y otros no lo logran. Por eso te digo, las reglas con las que hoy ganó Morena ya existían. Si el margen de diferencia no hubiera sido tan alto, yo les aseguro que hoy no estaríamos aquí hablando de reforma judicial. Estaríamos hablando de Claudia Sheinbaum presidenta con el reto de generar consensos en el Congreso para lograr aplicar sus políticas. Regresemos a una semana antes de la elección. ¿Quién andaba preocupado del Congreso? Se los pregunto a ustedes. ¿Alguien? Tom Xochitl, Claudia, Maines, y ¿cuál va a ser el margen de diferencia? Pero ¿quién verdaderamente decía... Oye, a ver, vamos a decirle a todos mis amigos que votamos en este distrito por el candidato de la oposición de este partido para evitar que Morena, y López Obrador sí lo dijo, plan C, voten todo Morena. Claro. Y ese es el tema. No se le dio la suficiente... Y hablo a título personal, Yo, Patricio Morelos, tampoco me imaginaba que iba a haber mayoría calificada. Yo sí decía, es bien importante que la oposición se concentre en alcaldías, en gubernaturas y en el Congreso, porque yo ya veía prácticamente perdida la presidencia. Sí. Pero si tú me hubieras dicho, apuéstale a que va a haber mayoría calificada, no le hubiera puesto ni un centavo. Nadie se imaginaba que el margen de diferencia iba a ser tan importante. Distintas noticias, ya nos lo han dicho, han prácticamente informado. Una del Financiero, 2025 será difícil para la economía mexicana. Banjico recorta pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto, del PIB. Entonces, Claudia, regresando al tema de Claudia y Morena, entran pues prácticamente con las finanzas públicas bastante emproblemadas. Esto es por un déficit fiscal. ¿Qué quiere decir esto? El gobierno, si lo vemos como una empresa, pues subsiste a través de los impuestos que le cobra a sus ciudadanos y gasta en lo que los ciudadanos necesitan, ¿no? Ciertas políticas públicas que se establecen. En teoría. Y gasta en eso. El problema es, tienes un ingreso y tienes un gasto. Claro. Y lo que estamos viendo es que hay más gasto que ingreso. Mucho tiene que ver con las decisiones que ha tomado el gobierno, no solo el de Andrés Manuel, gobiernos anteriores, de la historia. De pues gastar a diestra y siniestra. ¿En qué? Ya es otro tema. Pero pues no alcanza. Hay que ver, y por eso digo, y por eso arranqué.
¿Es difícil que pierda Morena en las próximas elecciones? Sí, siempre y cuando las cosas se mantengan como están. O sea, ¿por qué le fue tan bien a Claudia? Pues porque la aprobación de López Obrador se mantuvo durante todo su gobierno. Si se complican las cosas, comienza un juego nuevo y cambia por completo la situación. Ojo, yo no creo que nadie quiera decir ojalá llegue una crisis económica para que afectar la aprobación de la presidenta, porque eso nos va a afectar a todos nosotros. Claro. Yo creo que nadie va a decir ojalá hayan más asesinatos y más desapariciones en el país para que se caiga la aprobación de la presidenta, porque eso también nos afecta a nosotros. La cosa es, va a depender mucho de los factores internos y externos, ¿eh? ¿Qué va a pasar con las elecciones de Estados Unidos? Que estamos ya a unos meses de verlas. Es correcto. ¿Va a ganar Donald Trump o va a ganar Kamala Harris? ¿Qué impacto tiene eso en México? Viene la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Me voy a tener en esos dos puntos. ¿Qué impacto tiene la elección de Estados Unidos en México? Y después pasamos a... Mira, yo creo que hay dos impactos. Uno es el impacto mediático y político. O sea, hay un candidato que se llama Donald Trump que dice muchas cosas sobre los mexicanos y sobre los latinos. Eso puede complicar la relación entre gobiernos. También puede haber decisiones de gobierno como la de Donald Trump que dice si fabricas autos en México, esto va a tener un impacto en los impuestos y se supone que por eso se detuvo incluso el tema Tesla aquí en Nuevo León. Pero también hay un impacto ya en la relación de gobierno del Tratado de Libre Comercio. Son los principales socios comerciales. Muchos de los productos que están aquí vienen de Estados Unidos y muchos de los que están allá vienen de México. ¿Cuánto van a costar las cosas? Y es ahí donde sí puede influir el impacto de la elección de Estados Unidos y la renegociación del tratado. Ahora, no sé qué tanto impacto, porque son tus socios comerciales principales y los dos te dijeron, oye, calmado y aguas con la reforma judicial. Nos valió queso. Entonces, así que tú digas... Y ahí es por eso donde hay que ver el tema de las leyes secundarias, porque es el matiz. Es como decir... voy a ir con toda la fiesta. Y le dices, bueno, pero me voy a tomar un vasito de agua entre cada drink que me tome. O sea, es ahí donde hay que ver ya las letras chiquitas. Sí fue interesante porque muchos decían, no va a pasar la reforma porque Estados Unidos se va a imponer y va a venir a decir que no. Bueno, ya la aprobaron. Y lo dijo, sutilmente. Hay que ver. Hay que ver ahora qué pasa. De hecho, es interesante ver quién va a ser el próximo embajador o embajadora de México en Estados Unidos. Quién va a llevar esa relación. ¿Qué va a ser el próximo secretario de Economía? ¿Qué va a ser el próximo canciller? Va a estar interesante. ¿Qué debemos de estar haciendo como ciudadanos ante todo este panorama? ¿Qué debemos de estar haciendo? Las maletas. No, fíjate, esa pregunta nunca me ha gustado porque no me siento con la autoridad moral de decirle a alguien qué sí hacer y qué no hacer con respecto al tema político, ¿no? ¿Qué creo que sí hay que hacer? Es informarse. E informarse es no informarse hasta el año previo a la elección. Lo decía en una conferencia hace unas semanas. Durante 6 meses todo el mundo fue experto en política y todo el mundo sabía más que yo, ¿eh? Todos mis amigos me querían corregir porque su tía, su Facebook, su WhatsApp, su Instagram le decía lo contrario a lo que la información decía. Informarse permanentemente e informarse no es reforzar posturas, que es como arranqué, es leer lo que me gusta y leer lo que no me gusta, porque eso me va a ayudar a formar un criterio. ¿Qué más es? Pues participar, involucrarse en el tema. Oye, está la reforma judicial, ¿cuál es nuestra opinión? ¿Por qué no opinamos en redes sociales sobre eso? Y por supuesto ir a votar. Una duda, porque luego decimos, nos informamos de lo que me gusta y lo que no me gusta. Sin embargo, luego hay las fuentes. No decir, pues es que esta fuente de lo que no me gusta no es fidedigna. ¿No? ¿Cómo poderme informar de una fuente? O al revés, la fuente que te gusta tampoco es fidedigna. Claro, a eso voy. O sea, ¿cómo saber, oye, sabes que pudiéramos tomar estas fuentes? Esta fuente puede decir lo que me gusta y lo que no me gusta. O esta a lo mejor se inclina un poco más a lo que me gusta, porque al final del día quienes están detrás son personas con posturas o preferencias. Y poder decir, bueno, de estos que son fidedignos, ahora sí, déjame comparar información. Porque luego te topas información a favor y en contra de fuentes que dices, claro, esto jamás le voy a tomar importancia, ¿verdad? Mire, es difícil, ¿no? Es decir, ¿qué medio es? Pues te puedo nombrar 10, 20 o 30. Yo siempre creo
revisa quién... Bueno, si es una empresa de medios grande, pues debería de tener cierto prestigio. Claro. Pero también hay medios muy pequeños donde quienes escriben es gente de mucho nivel. De hecho, yo consumo muchos medios pequeños muchas veces, pero quienes hablan son académicos, son profesores, es gente que tiene muchísima trayectoria. Y que si digo, trata de no quedarte solo con un medio. No quiero poner mi ejemplo porque yo me dedico a esto y estoy obligado, pero yo me levanto y consumo 5 o 6 periódicos. No los leo completos, claro, pero reviso y se darán cuenta cómo una misma nota en 3 medios puede ser completamente distinta. Bajó el dólar, unos dicen que es bueno y otros dicen que es malo. Subió el dólar, unos dicen que es bueno y otros dicen también que es malo. Entonces, siempre tratar de tener 2 o 3 alternativas y tú tomar tu propia decisión. Sí, claro, el gobierno lo hizo bien o el gobierno lo hizo mal. Y no que sea una noticia la que nos diga todo. Antes de entrar a temas todavía de este estilo, como para bajarlo un poquito, ¿no? Porque luego se pone muy brumoso, güey. Sí. ¿Qué opinas del Día de la Vainilla, güey? Pues fíjate que no... ¿Por qué no hay Día del Chocolate? O a lo mejor sí hay, pero... Fíjate porque que estamos discriminando a la fresa también. De todas las nieves, la de vainilla se me hace que es la que menos me gusta y es la que menos pido. Pero bueno, hay que ver qué otros días podemos proponer. ¿Por qué, güey? Mira. ¿Qué crees que pasó ahí? Mira, si tú ¿Cómo analizas eso desde el punto de vista? Si tú revisas, en todos los gobiernos siempre se generan días festivos, ¿no? Sin embargo, imagina, vamos a suponer que estamos hablando del tema más escabroso y siempre en todos los lugares tengo que hablar de fútbol. O sea, que estamos hablando de por qué va a descender mi equipo. Bueno, pero si ese día ponemos el Día de la Vainilla, pero le metemos un poquito de dulzor y le cambiamos al tema. Creo que López Obrador ha demostrado que es experto en definir la narrativa. 6 años hablamos de lo que él quiso. El hombre se levantó a las 5 o a las 4, a las 7 se puso enfrente de una cámara y dijo, el tema de hoy es A, B, C y D. Y todos hablamos bien o mal del tema de la mañana. De la mañanera, literal. Ya. Entonces, ahora lo que hace él, pues, es tratar de hablar de otros temas. Como en gobiernos pasados, que el último día del gobierno, la última semana, le quisieron cambiar el nombre a México, ¿no? De Estados Unidos mexicanos a México. Bueno, ¿y para qué? No más. Pues, ¿por qué no? Está aburrido. Ahora, desde el punto de vista, y ahí sí, Rodrigo, un poquito económico. Hay miedo en cierta parte de la población. Me queda claro que las personas que votaron por esto están felices, obviamente. Las personas que no votaron por esto están preocupadas. Desde el punto de vista económico y finanzas personales, Rodrigo, ¿qué deberíamos estar haciendo para mitigar? Eso sí lo quiero saber yo. Pues diversificar, o sea, siempre va a ser tema de la diversificación. Si te has dado cuenta, grande de las economías personales o familiares o imperios se han creado en crisis. O sea, siempre va a haber oportunidad. Por ejemplo, y a lo mejor no es en la oportunidad, no se crea la oportunidad a lo mejor de lo que creemos directamente que se pueda crear, pero como dicen, más gente se hizo millonario en el Rush Gold cuando era todo el mundo iba a los ríos a buscar oro y a hacerse rico por encontrar oro. Más gente se hizo millonario vendiendo palas y equipo para encontrar el oro que la gente que encontró el oro. Entonces, estar atentos realmente a las oportunidades que pueda haber, sí estar bien conscientes de que hay que diversificar y ahora a lo mejor nos tocará diversificar también en otro tipo de monedas, porque pues no sé qué tan radical otra vez pueda ser el tema político. Como dices, puede ser muy bueno, puede ser muy malo, pueden aprobar cosas muy buenas porque tienen la facultad de hacerlo, pueden aprobar cosas pues realmente malas. Lo que platicaba la otra vez también con un cliente que me preguntaba un poco lo mismo es, pues es que la verdad es que no sé qué decirte qué nos espera, porque ni tú ni yo nos ha tocado vivir las grandes crisis, estábamos chicos. Claro. O sea, claro, a lo mejor a nuestros papás sí les llegó a tocar la última gran crisis, quisiera llamarlo así, que fue el tema de la evaluación del peso. 94. Sí, yo tenía 6 años, 5 años, o sea, ni me acuerdo. Y pues yo creo que tú, un año, güey. Yo sí me acuerdo perfecto. Sí, mi leche sabía diferente. No ya cambiaron no la fórmula gringa. De hecho, los pesos que me dieron de domingo ya no me alcanzó para comprar lo mismo. Oye, y entonces, sumando a eso, Winston Churchill
Ahora dilo. Ahora en inglés. Ahora dilo en inglés, por favor. Winston Churchill decía, nunca desperdicies una buena crisis. Claro. Y bueno, evidentemente se abren oportunidades que hay que tener. Para ser más concretos, ¿en qué instrumentos debo estar poniendo mi dinero? Si quisiéramos ser muy precavidos, pues evidentemente Claro. sabemos que existe el CETE. Hasta el día de hoy el Banco de México tiene autonomía. Ujú. Junto con el Banco de México y su autonomía, entonces tenemos ciertas políticas saludables porque realmente los partidos no pueden meter mano, ¿no? En eso. En sentido... En teoría. Si A se ver qué pierde pasa. esa autonomía, entonces los bancos centrales puestos a disposición del poder es complicado. Y hasta ahí vamos bien. Y de ahí descienden, regreso al tema del CETE, donde hasta el día de hoy vamos bien. Entonces, como dijo Pat, tenemos que ir observando minuciosamente. Entonces, un producto, el CETE, si te Sí, quieres ir bajo a riesgo, ver, ¿qué opinas? Hay muchos. Sin embargo, aquí con el CETE, voy a regresar un poquito a ese tema. Se ha puesto muy de moda, pero porque las tasas de interés estaban altísimas o tasas de referencia, lo que hace que el CETE esté bastante alto. Antes el CETE estaba 4, 3, 2%, que pues Sí. nadie quiere invertir en el CETE en ese momento. Pocas personas, hablemos de las personas comunes y corrientes, no de las grandes instituciones. Pero al final del día, si quieres, es lo más seguro que tenemos en México. A la vez, estar diversificando en diversos fondos y que te permitan tener distintas monedas. ¿Cómo cuáles? Dólar. No quiero el disclaimer de, no, esto no es una recomendación de inversión, ¿verdad? Pero hay productos como SHB, por ejemplo, que son... HEB sí lo conozco. HEB, Ahí voy y compro. con los super combos o no sé cómo se No, a llama. ver, Entonces, ¿cómo se escribe ese fondo? Es SHV, si es que no lo estoy diciendo mal. Ok. Este es solo un ejemplo. Digo, te pero- puedes ir al típico, a un fondo indexado, a un ETF que replique el Standard & Poor's. Este es un Nasdaq. ETF que replica y está apalancado más hacia bonos del Tesoro de Estados Unidos. Llamémosle que es El CETE El de CETE allá. de el CETE de Estados Estados Unidos, exactamente. Entonces, pero estás en dólares, no está aquí en México realmente ese producto, cotiza en la bolsa de valores de Estados Unidos. Entonces, empezar a generar este tipo de cosas y empezarnos a diversificar un poquito. A ver, pero también hay la gente que no tiene de otra, ¿no? Es, pues, güey, Ahora. pues, crisis o no crisis, yo me tengo que levantar todos los días a chambear, güey. Esa parte dijiste, donde O las sea- crisis hay oportunidades, es un tanto cliché, la hemos escuchado, pero hay una razón de ser. Hay miedo, Claro. mucho miedo. Y cuando alguien tiene miedo, toma las peores decisiones, generalmente. Entonces, recomendación, no caer en el miedo excesivo. Es decir, hasta el día de hoy hay que ir paso a paso. No está pasando nada. Yo voy a vender todo y voy a sacar toda mi lana. Pudiera ser la peor decisión que estés tomando. O sea, porque está incentivado por el miedo. Mira, pasó en 2018. O sea, muchos analistas de alto prestigio dijeron, compren dólares. Claro. Digo, Y vivimos- si guardaron los dólares, pues ya regresó. Sí, pero si no, absorbiste una pérdida. ¿quién Si los dijo? necesitabas, pues pero ya perdiste bailaste. 6 años de tus ahorros. Dijeron, compren dólares porque se viera 30 pesos un día después de la elección. Llegamos a tener el dólar en 16, 17 pesos, ¿verdad? Entonces, Hay que mantener la calma. es un tema Pero, que son momentos distintos, Claro. 2018, 2024. Ahora, no pero todo- hay todo, que tener pues- opcionalidad, diversificación. Y eso es lo que invitamos, sin ser específicamente en ciertos productos, porque todo el mundo de los asesores pone ese disclaimer que acabas de decir, ¿no? No es una sugerencia de inversión, pero de alguna u otra manera es ser valiente, decir, ¿sabes qué? Yo sí digo que la mejor opción que puedes tener ahorita es irte a un ETF S&P, que replique el S&P, que replique el Nasdaq, etcétera, el Dow Jones, Ahora, y que lo puedes adquirir con nosotros en nuestra LinkedIn. Sí. Es cierto. que lo puedes obtener en GBM y en cualquiera de estas casas. habrá también que ver cuál así es tu como otras objetivo cosas. que estás buscando. O sea, decir así como que qué opciones tienes, pues está muy genérico. Habrá que empezar por qué tienes, qué quieres, qué tan adverso o Claro, digo, habrá que ver. Sí. Si traes deudas, pues entonces puede ser buen momento para empezar por pagarlas. o no, porque a O lo no, mejor porque suben la más tasa de las tasas. interés No sabemos. sube más, entonces tu tasa de interés que pactaste. Entonces, como dices, es caso O sea, concreto. siempre es empezar por lo básico, pues evidentemente si tienes pendiente, pues no te endeudes de más, ¿verdad? Es decir, empieza a generar a como puedas esos surplus o esos ahorros.
O sea, intenta ganar un poquito más, intenta gastar un poquito menos o ser un poco más eficiente. Eso no cambia nunca. Claro. ¿Verdad? Para los que puedan llegar a tener un poco más de capital y que sigan muy preocupados pues entonces intenta mantenerte lo más líquido posible que puedas. ¿Qué quiere decir líquido? Que yo puedo mover mi dinero inmediatamente a como yo necesite en ese momento. Si es que ese es tu perfil. Entonces, hay un montón de variables. Como dice Pato y como dice muchas personas muy sabias, pues no sabemos si es bueno o si es malo. O sea, no lo sabemos todavía. Vamos a ir viendo las decisiones, vamos a ir viendo las consecuencias de esas decisiones. Y sobre esas, ahora sí, datos reales y concretos de lo que vayamos viendo, podemos ahora sí ir tomando nuestras precauciones o nuestros riesgos o nuestras decisiones, ¿verdad? ¿Algo que quieras mencionar, Pato? Adicional a lo que hemos platicado. Pues listo, yo creo que platicamos de todo. Diría que la política no deje de ser ese tema apestado que se vuelve a poner de moda cada 3 y 6 años, sino que le pongamos atención siempre porque al final, y creo que uno siempre trae agua para su molino, todo es política. Ok. O sea, nuestro trabajo le impacta a la política, si pasa o no la basura es política, si hay baches es política, si hay luz afuera de mi colonia, de mi calle, de mi casa, es política. Al final todo es política y hay que analizarlo con un poquito más de simplemente amanecí con ganas de fregar o no un personaje. Entonces ese sería mi Sí, yo creo que hay que comentario. abrirnos un poco al grisáceo que platicabas, ¿no? Para no leer todas las noticias con miedo y con esos tintes. Ahora, sí, nada más que luego también una cosa es lo que se decidió y ver y esperar el resultado, pero la otra también es las formas en cómo se decidieron y cómo se presentaron las cosas, que son de repente donde te queda esa sensación de ¡ay, híjole! Que al final, vuelvo al tema, que no vamos a ver qué va a pasar en un futuro, pero sí podemos ver qué ha pasado en otros países. Ya vimos a Brasil ir y venir, ver a Lula en la cárcel, literalmente. Es como si viéramos 2 años a AMLO en la cárcel y después lo volvieras a ver en el escenario político cuando dices, ya ni de chiste regresa. Entonces, todo es posible. Todo es posible. Puedes irte a la izquierda, a la extrema izquierda, te puedes ir a la derecha. O sea, hoy en día estamos viendo cambios radicales, eso sí es importante decirlo, que, insisto, hay que estar actualizado, hay que estar informado y hay que tener cautela para tomar decisiones. Y cerraría con una última reflexión que siempre digo, es que no hay partidos buenos ni hay partidos malos. Hay personas buenas y hay personas malas. Hay gente buena y gente mala en Morena, hay gente buena y gente mala en el PRI, gente buena y gente mala en el PAN, gente buena y gente mala en MC. Porque cuando uno vota por un partido, está dejando de lado muchas otras cosas. Hay mucha gente que dice, yo odio al PRI y por eso voto Morena. Están votando expriistas. Hay mucha gente que dice, odio a Morena y voto PAN. Y estás votando morenistas que no les dieron la candidatura y los acogió el PAN. Pasó en esta elección, Entonces, cuando uno vota, está votando por partidos que en teoría tienen proyectos, pero pues ¿qué proyecto puede haber si tienes entre un exmorenista y un expriista y un expanista? Es una combinación. Los cambios vienen de adentro. Es decir, si va a haber un cambio en el país, es probable que venga del mismo Morena, no de la oposición. Entonces, hay desacuerdos dentro del mismo partido político, hay intereses, y si hubiera un cambio, no lo digo yo otra vez, lo que hemos visto en otros países es, los cambios generalmente han venido de descontentos dentro del mismo partido en el poder. Entonces, vota por la persona, porque esa persona quizá puede ser la que dentro del partido haga el cambio que tú estás buscando, ¿no? Entonces, es interesante también esa narrativa. Oye, antes de que termines y que no lo había pensado, decías, mientras todo se mantenga igual, veremos si Morena, Claudia, etcétera, las aprobaciones, pero vamos a pensar, porque creo que es muy posible, donde, oye, ¿sabes qué? Todo salió muy feo, ¿no? La aprobación de la presidenta en los suelos, pero ¿no crees que siga siendo una buena aprobación hacia el partido por el tema de la persona que estuvo detrás, de lo que le inició, de la pues que mira, es muy complicado futurear, ¿verdad? Porque como dicen, si nos queremos poner muy negativos o si nos queremos poner muy optimistas. Yo creo que es el escenario nacional sumado a lo que haga Morena, pero también sumado a lo que haga la oposición. Y otra vez, le puede ir mal a Morena, pero si la oposición lo hace mal, ¿por qué van a ganar?
Entonces, esa es la reflexión. Creo que hoy todo mundo solo habla de Morena, de lo bien que lo puede hacer o de lo mal que lo puede hacer. Pero yo no he visto mesas casi ¿y qué va a pasar con la oposición? No lo platicamos aquí, pero va a seguir habiendo alianza entre el PAN y el PRI. Uh-huh. Si lo hay, es positivo. Si no la hay, es positivo o negativo. O sea, creo que ahí también es donde hay que centrarse. Y todos los demás. Ok, Morena lo hizo bien o mal. ¿Y por qué voy a votar por ti? Que es algo que nosotros en consultoría política muchas veces le decimos a los candidatos. Está bien que lo hiciste pésimo, güey, pero no por eso voy a votar por ti. Es como cuando dicen, votó el 60, no votó el 40. Si ese 40 hubiera votado, hubiéramos ganado. ¿Y quién te dijo que iban a votar por ti? Si hubiera sido así, hubieran ido a votar. Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Entonces, por ahí va a estar interesante. Ahora, duda. Cambiando un poquito y más enfocado a los servicios que ofreces. Porque no sé qué tanta gente nos esté viendo por temas políticos, porque nos hemos enfocado mucho en tema empresarial o de negocios. Pero también de servicios a empresas. A eso iba. Como también resaltar qué tipo de servicios en cuanto a encuestas o análisis de mercado. Estudios de mercado, grupos de enfoque, entrevistas a profundidad, donde también le ayudamos a muchas empresas a, literalmente, de qué color es el empaque. Literal. Si vendo mejor este corte de carne o el otro, si sacamos este tipo de canción. O sea, ¿y eso es basado en encuestas? Es tomar decisiones en función de información. Una vía de información puede ser estudios cualitativos, como lo son grupos de enfoque, como lo son también encuestas de profundidad, o puede ser encuestas, ¿verdad? Donde prácticamente evalúes al mercado o evalúes la calidad del servicio, ¿no? Que esa es otra cosa que muchas empresas lo dejan de lado. Y sí, direccionándonos a tu foco, que es el tema de la gente que tiene función pública, políticos, ¿qué mensaje les quise o qué generalmente les dices para convencerlos de que tú eres la persona indicada con la que deben de trabajar? Pues mira, yo creo que la reputación habla por la gente, ¿no? Okay. Y es muy complicado construir una buena reputación. Entonces, finalmente lo que nosotros tratamos siempre de demostrar es que somos capaces, que somos serios, que somos profesionales, que damos información. Suena absurdo que alguien que vende encuestas tenga que especificar que vende información, pero eso es, ¿no? Claro. Y parte del éxito que hemos tenido, chico, mediano, grande, ha sido del boca en boca. Perfecto. Es decir, tuve una buena experiencia con Pato, ve con él. Muchas veces, incluso quienes nos referencian son a quienes les hemos dado las peores noticias. Porque esa gente después te lo agradece bastante, ¿no? Por ahí, no doy de más, una esposa de un alcalde nos decía a los chicos de las malas noticias, ¿no? Nadie quiere escuchar, vas a perder o bajaste en la aprobación. Claro. Pues bueno, pero si quieres volver a crecer, si quieres seguir siendo el más guapo de la clase, pues ahí tiene que decir, oye, ya vete a cortar el pelo. Claro. Digo, con esto creo que cerramos. ¿A poco puedes ya no serlo? Porque, digo, es un tema que nos da, quizá te vamos a volver a invitar, ¿no? Quizá, creo que va a haber mucho que hablar y bueno, o sea, es un tema que lo tenemos que cerrar por tiempo. Creo que lo que ya platicamos hoy es la preocupación de la mayoría con un punto de vista informado que es el tuyo y te agradecemos. Y pues Rodrigo y un servidor que pues solo aportamos nuestro granito de arena en preguntarte un poquito las inquietudes que escuchamos, por lo menos en nuestro círculo, y por supuesto dar un poquito de recomendaciones de lo que económicamente pudieras estar haciendo, diversificarte y ponerle ojo a tus finanzas, y hoy es cuando. O sea, si lo dejabas a un lado y no te importaba, pues hoy lo tienes que revisar, sí. ¿no? Porque así lo marca la agenda pues del país. Muchas gracias, Rodrigo, también. Un abrazo a quienes nos patrocinaron este podcast, no podemos decir la organización. Porque el partido político. Y pues ya saben, las próximas elecciones voten todo. No es cierto. Pues te agradecemos mucho, Pato. Gracias. Yo sigo de cerca lo que publicas. Luego platicamos de esto. Tuviste una conferencia que decía el día después de la elección que has estado dando. Me llamó mucho la atención. Ya no quiero abrir ese tema, pero quizá síganlo en sus redes sociales, que son Pato Morelos, Patricio Morelos, y en Poligrama MX. Así perfecto, y ahí vas a poder tener muchas de la información fidedigna que tenemos, ¿no? Buenas y malas noticias. Es correcto. Si se la quieres rayar a Pato. Pues gracias a la Matrix por todo el trabajo que nos ayudan a hacer para que esto sea realidad. A los Frats, Rodrigo, a Pato, gracias, evidentemente, Pato, y a ti que nos viste en este episodio. Nos vemos en el siguiente capítulo de La Frat Podcast.